Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Mariana. Hola, hola. María, ¿qué tal? Ibar, ¿qué tal? Carla, por ahí, María también, Luis, todas las personas, Álvaro, Elizabeth, bueno, las personas que ya estáis y que os vais incorporando. Bueno, pues encantado de estar hoy de veros otra vez, otra semanita más, para seguir con la economía circular. Fijaros que hoy empezamos ya bueno, pues a meternos un poco en harina sobre estas estrategias, estas formas en cómo podríamos impulsar la economía circular con estrategias concretas. En estos días pasados, bueno, sabéis que para las personas que igual se incorporan hoy, aunque creo que todas hemos estado ya en las anteriores sesiones, hemos estado trabajando con la herramienta de EcoCanvas. Nos quedan todavía otro par de sesiones, además de esta de hoy, y hemos ido siguiendo un poco todo el proceso que nos propone la herramienta EcoCanvas para tratar de convertir proyectos, empresas o modelos de negocio en más circulares. Hemos ido siguiendo estas indicaciones, este proceso de la herramienta EcoCanvas y bueno, pues hemos hablado, por hacer un breve repaso, bueno, cómo hacer primero un diagnóstico inicial de nuestro proyecto, de nuestro modelo de negocio, cómo de relacionado está con las metodologías de emprendimiento esta herramienta del EcoCanvas. De hecho, lo he dicho varias veces, pero el EcoCanvas al final también es un conglomerado de muchas otras metodologías y se nutre de otras metodologías y herramientas que perfectamente podemos ir a esa fuente original a profundizar y a saber, pues bueno, en detalle cómo se puede trabajar. Pongo el ejemplo del EcoCanvas, de la herramienta número 1, que es muy parecida al Business Model Canvas de modelos de negocio. Pongo el ejemplo del Canvas de propuesta de valor, que también es otra herramienta del mundo del emprendimiento. El establecimiento de objetivos e indicadores, que podemos ver muchísima bibliografía de cómo hacerlo. El análisis PESTAL. También incluso en la última sesión veíamos ese mapeo circular de flujos y entradas, de flujos y etapas, perdón, y de entradas y salidas de materiales, de energía, etcétera, que es, digamos, que una versión, pues bueno, un poco más simplificada de un análisis de ciclo de vida, ¿no? Y ya con todo este viaje que hemos hecho, bueno, pues en la última fase nos habíamos quedado con la identificación de algunas posibles oportunidades para ser más circulares. El trabajo al final lo que trata es y esta metodología lo que trata es de irnos guiando en un proceso de pensamiento y de aterrizar conclusiones poquito a poco y de ir descubriendo para bueno, pues conseguir llegar hasta esa hoja de ruta del último día, que es lo que pretendemos, decir, bueno, ¿qué estrategias de economía circular vamos a implantar realmente en nuestro modelo y cómo vamos a conseguir ser más circulares? Antes de arrancar, bueno, vamos a ver si por aquí hay alguien bueno, que se tiene que ausentar. Os iba a compartir los dos enlaces que compartimos siempre, ¿de acuerdo? Antes de ponernos a trabajar. Uno de ellos, y no los tengo, a ver si lo tengo por aquí localizado, uno de ellos sería el PowerPoint de trabajo que tenemos y sobre el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Que sería un enlace que podéis descargaros este PowerPoint y que podéis trabajar sobre él, y me vais a permitir que os pase este mismo enlace. Con lo cual, este primer enlace que pongo aquí en el chat sería este mismo PowerPoint que yo voy a ir compartiendo y que directamente podéis, cuando se os abre la pestaña, descargar. Ya seguramente casi todo el mundo lo tiene, pero por si hay alguien que no lo tenga, bueno, pues podéis descargar este PowerPoint que es editable y que es el material de trabajo con el que estamos, el ejemplo de trabajo con el que estamos realizando en EcoCanvas. Y después os voy a compartir el enlace con la lista de YouTube donde están todos los vídeos relacionados con el evento Circular Weekend de este año 2022. La grabación del evento presencial, las píldoras que compartimos antes del evento y también las grabaciones de todas las sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas grabaciones de las sesiones vamos colgándolas, pues normalmente en el mismo día, y ahí tenemos, vais a tener todo el repositorio, ¿vale? De todas las sesiones y todas las grabaciones. Bueno, antes de continuar, no sé si queréis, bueno, pues hacer alguna reflexión,
alguna pregunta que haya surgido de las sesiones anteriores o alguna sugerencia, alguna cuestión que os gustara profundizar o ver, o casos concretos, porque siempre digo que mejor trabajar sobre casos concretos porque nos puede ayudar a tener, ¿no?, más, pues una visión como mucho más realista de esto que estamos hablando, que a veces poner casos hipotéticos, bueno, pues es más complicado porque no conseguimos hilvanar, ¿no?, todas las herramientas y todos los procesos y seguir con el mismo ejemplo en profundidad. Con lo cual, preguntas, bueno, pues alguna aportación, algo que queráis, alguna propuesta, alguna consideración, cualquier cosa que se os ocurra para poder aprovechar al máximo este programa de aceleración circular. Yo dejo un ratito en silencio porque alguien igual está intentando abrir el micro y alguien estáis intentando aportar. Y sabéis que, bueno, pues yo voy a intervenir, voy a estar, bueno, pues la mayor parte del tiempo hablando yo, pero sí que me gustaría que en la medida de lo posible, especialmente hoy, tratemos de poner ejemplos y tratemos de aterrizar entre todos posibles ejemplos, soluciones o estrategias, ¿no?, que pudiéramos aplicar. Vale, pues ya hemos dejado, bueno, unos minutitos para que las personas que venían un poco retrasadas se unieran. Y si os parece, como sabéis en el chat podéis preguntar lo que sea. Yo intento estar pendiente de tenerlo por aquí abierto. Y también la opción de levantar la mano, ¿vale? La opción de levantar la mano, que es lo que más fácil es para mí también, porque identifica rápidamente que hay alguien que está con una duda. Fantástico, pues fijaros. Volvemos y retomamos dónde nos quedamos el otro día. El otro día, como os estaba contando, bueno, pues el primer día estuvimos desde las herramientas del EcoCanvas, la necesidad, problema y valores, misión y visión circular. Después los siguientes, perdón, hasta selección de producto, sistema y objetivos y KPIs. Después el segundo día estuvimos viendo la propuesta única de valor circular, un análisis PESTAL, mapeo de stakeholders, de influencia, impacto, etcétera. Y el último día estuvimos viendo mapeo de flujos y etapas y cómo entraban y salían materiales, energías, etcétera, en nuestros procesos. Y luego intentábamos terminar identificando una serie de oportunidades circulares, que, si recordáis, estábamos aquí. Estábamos en este punto en el que después de un análisis, por tener contexto de dónde partíamos, ¿no?, después de un análisis aquí, de qué etapas yo tengo en mi proceso, en el proceso del cliente, a nivel de cuáles son sus etapas productivas, sus etapas de desarrollo del producto, de comercialización, incluso de valorización o desecho de ese producto. Aquí lo que hacíamos era un esquema de cómo funcionaba estos procesos, y luego íbamos al detalle para cada uno de esos puntos de la etapa. Lo que hacíamos era ir detallando qué recursos entraban, qué energía entraba, qué agua entraba en cuanto a consumos, y si conseguíamos tener datos muchísimo mejor. De hecho, si alguien tuviera y tuviera esos datos y quisiera seguir este proceso que hemos venido haciendo en estas sesiones, la idea de separarlas una semana también era para poder recopilar estos datos, para poder aterrizar, buscar la información, imaginaros, en facturas eléctricas, en consumos de diferentes materiales, y poder venir con datos para seguir trabajando. Y luego, para cada etapa, qué elementos salían y a nivel de, bueno, pues elementos o contaminación difusa, por así podemos decir, que vuelve otra vez a la biosfera, o también otros materiales técnicos que pueden entrar otra vez en un ciclo técnico de reciclaje, de valorización, etc. Con todo esto, la filosofía es que seamos muy conscientes y que visualicemos posibles oportunidades de mejora según estamos viendo estos datos. Y ese es el punto en el que nos quedamos en otro día, en el que lo que intentamos es identificar qué podríamos hacer más circular, en base a 4 reflexiones, que son 4 reflexiones que nos tienen que llevar a pensar por dónde deberíamos empezar a atacar o empezar a actuar en pensar en estrategias de economía circular. ¿En qué recursos
tenemos desaprovechados, en qué ciclos de vida tenemos desaprovechados, en qué capacidades o usos de ese producto o incluso servicio están desaprovechados y luego en valores añadidos que también estemos desaprovechando. Al final, la reflexión es, si estamos utilizando mucha energía, muchos materiales para construir algo o para dar un servicio, igual resulta que hay muchísimo que está desaprovechado, que está sobredimensionado. Bueno, pues vamos a ver si tiene sentido aplicar estrategias de economía circular para hacer mucho más eficiente todo esto, ¿no? Y me habéis oído muchas veces de utilizar este término que si alguien sabe si existe o no, yo lo desconozco, pero esta rentabilidad ambiental, ¿no? Yo siempre pienso en rentabilidad ambiental. Cualquier cosa que haga, cualquier recurso que extraiga, tiene que ser lo más rentable posible en términos ambientales. Quiere decir que la unidad de impacto que genera por ese volumen extraído o por esa energía consumida sea lo más baja posible. Y eso al final pues, se hace de muchas formas, ¿no? Aprovechando muchos recursos, ciclos de vida y capacidades. Dicho esto, hoy nos situamos en, en empezar a estudiar posibles estrategias para ver cómo trabajar en estas oportunidades de economía circular. O sea, posibles estrategias que pueden ser de diferentes tipos y que al final... No sé si hay alguien por ahí, alguien que quiere preguntar, que veo algún... No, algún micro. Bueno, me paráis en cualquier momento. Posibles estrategias que nos permitan profundizar en todas estas soluciones. Porque es verdad que a veces, y la sensación, llegados hasta aquí, es, bueno, sí, yo he hecho un diagnóstico, he visto cómo está mi proyecto, he visto qué consumos, he visto hasta casi un análisis de ciclo de vida muy simplificado, pero ¿y ahora qué hago, no? Puede que no se me ocurran soluciones, ideas o estrategias a implementar. Por eso, en el EcoCanvas trabaja una serie de estrategias, que son las estrategias tradicionales y más comunes, ¿no? Para ser más eficientes ambientalmente y ser más circulares. Y luego además deja abierto muchísimas posibles soluciones que podamos trabajar. Fijaros que con el EcoCanvas tenemos dos formas de enfocar este tema de las estrategias. Por un lado, tenemos una batería de estrategias súper amplia, muy bien documentada, que sería esta que os muestro aquí, el resumen y la versión ampliada. Aunque en la herramienta igual está posicionado al revés, ¿no? Primero está la versión ampliada y luego tenemos la versión express, yo he decidido cambiar el orden y trabajar en primer lugar la versión express para que tengamos una vista general y veamos las principales estrategias y luego tengamos toda esta semana para que profundizáis, para que podáis leer y para que podáis profundizar en el resto de estrategias. Fijaros, ¿para qué nos pueden servir estas estrategias de circularización? Bueno, pues al final para aterrizar acciones concretas que podamos implementar en nuestro proyecto, en nuestra empresa. Cosas muy concretas. Y también aquí deciros que hay muchas que, por así decirlo, son aplicables en diferentes ámbitos, son incluso intercambiables, a veces se funden entre sí varias estrategias, ¿no? porque casi se confunden por estar muy cerca, casi que da igual. Esto es un proceso de ideación, de ayudar a generar nuevas ideas y que nos da la semilla, ¿vale? Para que podamos pensar o generar más ideas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer va a ser revisar las 12 estrategias que tenemos en la versión Express, por así decirlo, y que si tuviéramos poco tiempo deberíamos centrarnos en pensar en estas estrategias. Si tenemos mucho más tiempo de trabajo y podemos profundizar, podríamos ir a la versión extendida. Hoy el objetivo es hablar de estas estrategias, que tengamos una semana antes de la siguiente sesión para seguir hablando y profundizando del resto de estrategias, incluso para resolver dudas sobre ellas. ¿Qué me gustaría que hiciéramos? Me gustaría que las personas que estáis aquí, que fuerais pensando en ejemplos concretos y que tras cada estrategia que compartiéramos, ¿de acuerdo? ¿Qué ejemplos estamos pensando para saber si esa estrategia la consideramos correcta o no?
Esto es también, os digo, una co-creación. O sea, no es que digáis la herramienta y yo aquí voy a decir, oye, esto está correcto o no está correcto. No, no. Vamos a ver si entre todas las personas que estamos, lo que hacemos es pensar en posibles estrategias y ejemplos que pudiéramos aplicar relacionado con cada una. Con lo cual, si os parece, vamos a empezar. Fijaros, la primera estrategia que nos propone es centrarnos en la renovabilidad de materiales, agua y energía. Yo os explico en 2 minutos en qué consiste esta estrategia y lo que me gustaría es que compartierais ejemplos concretos que conozcáis o que sepáis de cada una de las estrategias. ¿Entendido? Así, el ejemplo no los tengo que poner solo yo y seguramente haya muchos más ejemplos y sea mucho más productivo. Voy a tener por aquí abierto el chat para saber si los ponéis en algún momento y también el micro. Vale, fijaros. ¿En qué consiste la renovabilidad de materiales, agua y energía? Al final, básicamente, fijaros, lo que nos dice es, si hablamos de materiales renovables, normalmente estamos yendo a materiales biológicos. ¿Qué tipo de materiales podemos cambiar en lo que consumimos, en nuestros productos, en nuestros servicios, que sean más de fuentes renovables, que sean más de origen biológico? Que eso va a hacer que tengan, pues eso, una reciclabilidad, entre comillas, incluso biológica, mucho más sencilla, que vuelvan a entrar en el sistema y que sean directamente circulares, porque imaginaros que cambiamos un envase de plástico por un envase compostable, directamente lo estamos haciendo circular por la facilidad que tiene de compostarse, ¿no? En ese ciclo biológico. Fijaros que todos esos materiales, qué cantidad de materiales podemos utilizar, qué materiales biológicos y más renovables podemos utilizar, la madera, el papel, etcétera, y cómo podemos cambiarlos en nuestros procesos y mejorar. El siguiente que nos habla es de agua. ¿Cómo podemos utilizar y reutilizar el agua y ese recurso que cada vez está siendo más escaso en nuestros procesos o incluso en lo que consumimos, ¿vale? Aquí hago una pausa que otras veces, vamos, yo creo que siempre lo comento, incluso en el evento me oísteis. Cada una de estas estrategias tiene 2 enfoques y 2 formas de activarlas. Por un lado sería yo en mis procesos, creando mis productos, generando mis servicios, la implemento. Y la otra forma de activar cada estrategia es yo en lo que consumo soy consciente de hacer una elección que tenga esta estrategia. Fijaros que hay mucha gente que puede decir, bueno, pues energía, yo es que no puedo producir energía renovable. Sí, aquí nos diría si tengo un proceso productivo, oye, pues utiliza fuentes de energía renovable, instala placas fotovoltaicas o mira a ver qué fuentes de energía renovable, como la biomasa, puedes utilizar, ¿no? Pero ¿qué ocurre si yo no lo puedo ejecutar, si no la puedo implementar? Igual puedo elegir cómo consumo energía y puedo elegir una compañía eléctrica que esté con 100% de energías renovables. Fijaros que os voy a ir poniendo ejemplos siempre de puedo hacer algo implementándolo en mi modelo, en mi proyecto, pero también cómo consumo yo y qué es lo que elijo y en base a esa estrategia puede funcionar y puede tener mucho impacto. Fijaros que en esta estrategia de renovabilidad de materiales, agua y energía, lo que pretendemos es que todo lo que utilizamos sea lo más renovable posible. Y en este sentido, ¿qué ejemplos se os ocurren? ¿Qué ejemplos concretos sobre materiales renovables? ¿Cómo reutilizar agua? ¿Qué fuentes de energía renovable utilizar? Se os ocurren como ejemplos concretos. 1, 2, 3, responda otra vez. Pues paneles solares. ¿Sí? Fijaros, aquí no os he desvelado, tenéis ya obviamente el PowerPoint, con lo cual vosotros lo habéis seguido. Ejemplos concretos que pudierais decir, ¿cómo podemos hacer más renovable o qué se podría hacer en algún ejemplo que conozco? Abrimos micro. Sí, Sí, pues a ver, yo aquí en el campo, aunque así a priori no parece
por lo menos en la zona donde estoy yo, aunque hayamos pasado por la misma sequía que hemos pasado todos en verano, pues se sigue viviendo de una manera muy despreocupada el uso del agua, Sí. ¿sabes? Entonces yo creo que hay, no sé si tiene que ver con la pregunta exactamente, pero creo que hay como mucho campo, o sea, como mucho mercado para llevar a los ambientes domésticos, no necesariamente empresariales, sino domésticos, la reutilización del agua de lluvia, recoger el agua de lluvia. Por ejemplo, hace unos días que Sí. cayeron unas Pues, tormentas que se me metía el agua por el tubo de la estufa y todo, de todo lo que llovió, puse 2 cubos, se me venció, caía tanta agua por el tejado que se me venció el canalón un poquito y estaba cayendo mucha agua fuera del canalón. Y puse 2 cubos de basura grandes que tenía y en un instante se llenaron los 2. Y digo, madre mía, la cantidad de agua que no estoy pues aprovechando. fijaros que o sea, es que la propuesta que hace Ibar no, o sea, no es baladí para nada, ¿eh? Y ahora mismo, cómo está evolucionando todo, imaginaros, Ibar, lo que comentas. ¿Cómo pudiéramos implementar en nuestros proyectos, en nuestras empresas? Y añado otra nueva dimensión a cómo podemos enfocar esta estrategia. Fijaros, añado alguna estrategia de recuperación de agua, aguas pluviales en mi proyecto. Si tengo una nave industrial, puedo de repente recuperar el agua de la lluvia, ponerlo en un depósito y utilizarlo para algún proceso de limpieza, por ejemplo, ¿no? Sí, o de la propia fabricación, porque Claro, o de muchas la propia veces fabricación. sí. Esa sería una opción, ¿vale? Implemento esta estrategia en mi proceso o en mis productos y servicios. La segunda sería, puedo consumir, imaginaros, puedo consumir agua recuperada. Si existiera la forma de que alguien está vendiendo este agua recuperada y el día de mañana, seguramente el día de mañana, hoy no, pero el día de mañana esto ocurra, porque Sí, con la escasez de seguro. agua que va a haber, la vamos a Sí, almacenar, sí, sí, igual sí. puedes vender agua recuperada. Y la tercera estrategia sería, oye, pues yo basándome en esta estrategia, he pensado montar una idea de negocio que sea implantar sistemas de recuperación de agua de lluvia para doméstico, para empresas, etc. Y fijaros, mi propio modelo de negocio se basa en fomentar la economía circular en base a la recuperación de agua. Con lo cual ya tenemos como 3 posibles dimensiones en las que pudiéramos actuar con el tema de la recuperación de agua. Es el ejemplo porque lo ha puesto Ibar, pero esto mismo O podría sea, ser para la energía. entonces, perdona, sería al respecto de este ejemplo, vender el agua que se recoge, utilizarla yo misma, o sea, recogerla o implementar que otros la recojan. Son Por estos ejemplo, o sea, tres. como ejemplos, ¿no? Como ejemplos de cómo esta estrategia se puede empezar a utilizar, ¿no? Y a diversificar, podría ser una de ellas. En la Vale. energía ocurre prácticamente lo mismo. O sea, Ujú. ¿qué energía compro? Puedo comprar proveedores con fuentes de energía renovable 100%. Puedo generar mi propia energía con paneles solares o puedo dedicarme a la promoción y la venta e instalación de paneles solares. ¿Vale? Pero en Vale. cualquier caso, estoy enfocándome en una estrategia de economía circular que es la renovabilidad. Fijaros que lo hemos puesto en base al agua y la energía. Gracias, Ibar. Muchísimas gracias. Lo hemos puesto en base a la energía. Pensad ahora en materiales físicos. ¿Sabéis la cantidad? Primero, cada una de las cosas, fijaros, cada uno de los impactos ambientales que vamos a ver se pueden atacar con diferentes estrategias. Imaginaros el tema de los envases, ¿vale? Envases en alimentación. Seguro que ya habéis visto muchos envases que son compostables, biodegradables. Bueno, pues la estrategia de renovabilidad podría ser una forma de actuar ante ese problema. Yo necesito un envase y voy a hacer un envase compostable, biodegradable. Estoy metiendo un componente de renovabilidad en ese material. Pero ya veréis cómo ese mismo ejemplo, con estrategias que vamos a ver después, también podríamos tratar de actuar sobre ello. ¿Cuál es la clave aquí? Y me sirve para introducir otra variable. ¿Cuál es la clave? Que lo que tenemos que hacer es saber priorizar y saber hacer un ranking de cuáles son las, por así decirlo, fijaros, os voy a poner el ejemplo con con esta diapositiva. Así en directo lo voy haciendo. Vale. El diagrama de mariposa que estuvimos hablando y que habéis visto en una de las píldoras, y si no, tenéis la píldora de 5 minutos donde lo explico un poco más en profundidad en el enlace de los vídeos. Estos son estrategias de economía circular.
El diagrama de mariposa, que comentamos en una de las píldoras y que es como el centro de la economía circular, con lo que podríamos explicar todo, en realidad todo esto son estrategias de economía circular. ¿Cómo vamos a tratar de saber cuál es la mejor estrategia que podemos aplicar en cada caso? Bueno, pues intentando imaginarnos este diagrama de mariposa y decir cuál es la estrategia que más cerca está del núcleo, que menos se separa, ¿no?, de ese ciclo que tenemos y que menos energía y materiales consume. Porque obviamente puedo hacer, para cada problema que tenga, puedo activar muchas estrategias, pero ¿cuál es la que hago? Bueno, pues lo que intento es valorar un poco cuál es el gasto energético que implica implementar esa estrategia, el gasto de materiales, etcétera, y sobre todo imaginarme el diagrama de mariposa y decir, cuanto más cerca esté del centro y cuanto menos nos alejemos, ¿no?, y menos bucle hagamos, más eficiente va a ser. Entonces, pensad que todo lo que vamos a hablar ahora son estrategias de economía circular, que muchas de ellas, ya veréis cómo las vamos a hablar, las que están aquí mismo delante, y otras vamos a ir viendo cómo se relacionan en este diagrama de mariposa. Con lo cual, estrategias de economía circular, primera cosa importante, las podemos aplicar en diferentes dimensiones, en mi producto o servicio, en lo que yo consumo, en plantear un modelo de negocio que se base en esa estrategia. Y por otro lado, tenemos que saber priorizarlas. Lo mismo lo podemos solucionar de muchas formas, con muchas estrategias. ¿Cuál es la más interesante para aplicar en cada caso? ¿De acuerdo? Esas son como las dos reflexiones que tenemos que hacer. Seguimos, fijaros, con la renovabilidad y pasamos a la segunda, superciclabilidad de materiales técnicos. ¿Qué quiere decir? Fijaros, pues hablamos de materiales también. Y hablamos de materiales y lo que intentamos es decir qué materiales podemos utilizar o podemos consumir que sean más superciclables. ¿Y eso qué quiere decir? Es mucho mejor y mucho más que reciclable. Reciclable es algo que vamos a poder reutilizar perdiendo en el camino bastantes propiedades físicas, incluso químicas, y teniendo que intervenir o que utilizar muchísima energía y proceso. Y muchas veces teniendo que añadir materiales vírgenes al proceso para que vuelva a tener utilidad. Un material superciclable es aquel que mantiene su propiedad a pesar de todas las veces que le demos un nuevo uso y que lo reciclemos, entre comillas, mantiene su propiedad de manera indefinida y no pierde propiedades. Aquí no sé si pusimos el ejemplo, el otro día en clase estaba hablando de ello, pero si tuvierais que decir cuál de estos tres materiales es más superciclable, ¿cuál diríais? Imaginaros. El papel reciclado, papel reciclable, el vidrio o el acero. ¿Con cuál os quedaríais? En cuanto a jerarquizarlos, ¿cuáles serían los más superciclables o los menos? Acero. Acero, Tomás. Vidrio. Vidrio, Mariana. ¿Hay alguna opinión más por ahí? Yo diría que el vidrio. El vidrio, Álvaro, también. Bueno, pues fijaros, el premio va para Tomás, en este caso, el acero. ¿Por qué? Fijaros, si pensamos en superciclabilidad, quiere decir que no va a perder las características y el mayor porcentaje de ese material que nosotros vamos a pasar por esa fase de reciclado y vamos a dar otro uso, hay la menor pérdida posible. Con lo cual, el papel, necesitamos muchísima materia virgen para que las fibras de celulosa sigan siendo largas y el papel siga teniendo estructura. Entonces hay un alto porcentaje de fibra nueva que hay que añadir. Después el vidrio. El vidrio requiere también muchísima sílice virgen y además es es más difícil y bastante difícil recuperar vidrio totalmente transparente para volver a utilizarlo en unas aplicaciones que requieran ese vidrio transparente. Normalmente acaba siendo mucho vidrio de otros colores, vidrio verde, vidrio marrón, como lo conocéis, porque es muy difícil conseguir esa pureza de ese vidrio transparente, de vidrio reciclado y además está mezclado. En cambio el acero es un material que si lo reciclamos o lo pasamos por un alto horno de formas infinitas ¿sabes?, las veces que sea,
va a seguir teniendo las mismas características, va a seguir funcionando igual y la pérdida en cuanto a características es casi inapreciable. Entonces, depende de qué materiales elijamos, tendremos una superciclabilidad, una menor pérdida de ese valor. Digamos que estaremos más cerca del ciclo interno y de perder pues muchas funcionalidades. Obviamente, fijaros, si ya hago referencia a la anterior, obviamente, si en eso yo puedo implantar un material que sea renovable, pues igual hasta es mejor, ¿vale? Es mejor porque directamente estoy reduciendo el gasto energético, imaginaros, de la fundición de un acero, si consigo utilizar un embalaje de cartón. O si imaginaros que ya existen los envases de agua comestibles, pequeñas gotas que son envases comestibles y biodegradables, donde el agua se envasa en pequeñas unidades, en pequeñas gotas flexibles, y directamente ya no es que esté pensando si lo envaso en un tetrabric, en plástico, en vidrio o en acero el agua. Es que estoy metiendo un material renovable, totalmente compostable, para almacenar ese agua. Obviamente es mucho mejor, ¿no? Entonces siempre pensad, como consejo, siempre pensad que hay siempre más de una forma de atacar y de actuar en ese problema, ¿vale? Y en esa oportunidad que hemos detectado. Una cuestión importante, disculpad, una cuestión importante que, bueno, pues que se me ha olvidado comentar en la parte a ver, no, es más adelante, vale, es más adelante. Nos quedamos con esos dos mensajes, ¿vale? Fijaros, superciclabilidad de materiales técnicos. Si seguimos, bueno, ¿qué ejemplos podríamos tener en vuestros casos de superciclabilidad de materiales? ¿Se os ocurre algún ejemplo que pudiéramos trabajar? ¿Algo que pudiéramos hacer o implementar? Fijaros que aquí hablamos, ¿vale? Y aquí tenéis esto. Lo bueno es que aunque yo no esté después y no tengáis la explicación, tenemos aquí esta referencia para entender la estrategia, aunque sea dentro de un tiempo. Pero aquí los materiales técnicos se refieren a esos materiales que utilizamos para producir ciertas cosas, no necesariamente a la materia prima, ¿o es lo mismo? Eso es. Gracias, Mariana. Súper buena pregunta. Fijaros, si nos vamos a los ciclos biológicos y ciclos técnicos, hablamos siempre también de materiales biológicos, renovables, compostables, etcétera, y materiales técnicos. Fijaros, ¿cuáles son los materiales técnicos? Aquellos que han requerido un proceso y que están en un ciclo donde la intervención humana es esencial. Y eso es un material técnico. Requiere algún proceso, algo basado en técnicamente o de componentes o de laboratorio o de lo que sea para que sea producido. Y hablamos de materiales técnicos, con lo cual el acero está en la naturaleza, pero requiere muchísimo proceso para que lo podamos utilizar como lo utilizamos. El plástico, pues obviamente está en la naturaleza, ¿no? En las bolsas de petróleo, pero requiere muchísimos procesos. Esos materiales, digamos que ya los interpretamos como que son materiales técnicos, que están en el ciclo técnico. En cambio, materiales biológicos, materiales que ya están en la naturaleza y que no necesitamos hacer nada con ellos, o es muy poco, imaginaros, un material como puede ser el papel, podríamos decir que es un material biológico. El amplio porcentaje es de origen orgánico, tiene muy poco procesamiento comparado con otros materiales, ¿no? Y digamos que también el tema de materiales biológicos o técnicos lo podemos entender como ese material se puede procesar en un ciclo biológico. Yo si tiramos, ojo, aquí vale, esto es lo que os quería decir, aprovecho a decirlo. Cuando hablamos del ciclo biológico o de ciclo técnico y cuando hablamos de la renovabilidad, ¿no? Y de que algo sea renovable, siempre intentamos ponerlo en escala humana. Obviamente, todo es renovable. Obviamente, en una edad geológica, y si hablamos de miles de años, es que todos somos polvo de estrellas y todo se va a volver a convertir, obviamente. Pero entonces intentamos ponerle la escala humana. Con lo cual, un material técnico
en escala humana es algo que hemos tenido que procesar y que para que eso vuelva a tener otra utilidad tendríamos que reprocesarlo de alguna manera. Y es que no se haría por sí solo en la naturaleza. Un material biológico procede principalmente de la naturaleza, tiene muy poco procesamiento y además su valorización se hace de forma automática con procesos biológicos en la naturaleza. Esa sería un poco la diferencia. No sé si Mariana, Sí, ya me ¿sí? quedó claro, gracias. Sí. Genial. Muchísimas gracias por la pregunta. Fijaros, pues esto hablaríamos de superciclabilidad. Y os decía si había algún ejemplo o alguna duda respecto a esto. Superciclabilidad de materiales técnicos, que pensemos en qué material podemos cambiar para mejorar en cuanto a ser un poquito más eficientes. Ibar. Sí, a ver, yo os cuento que en gastronomía, que es el ámbito en el que me muevo yo, pues hace ya, se viene trabajando bastante que no se utilicen recipientes de plástico para grandes eventos. Y en algunos sitios, por ejemplo, yo hoy estoy en un lugar diferente por un evento gastronómico. Y en algunos sitios ya directamente te prohíben utilizar envases individuales o, bueno, pues catering y todo esto de plástico, todo eso se acabó. Entonces, creo que ahí todavía hay mucho mercado, que además es totalmente escalable en utilizar desechos de cocina como cáscaras de frutos secos, pulpas de mondas de patata, pieles de... O sea, todo eso se puede, mediante procesos, no sé cuáles, pero se pueden reconvertir en formatos individuales que parecen como de cartón. Tú sabes que no son de cartón, pero la apariencia al ojo y la textura en la mano es de cartón. Entonces, por ejemplo, ayer que estábamos en la cúpula del Milenio en Valladolid, ahí dentro había, pues no sé si habría 2.000 personas comiendo. Si sustituyes esos 2.000 multiplicado por varios de plásticos, si se sustituyen por cositas pequeñas de pulpa y todo eso, pues la diferencia Vale. es muy grande. Fíjate, Ibar, muchísimas gracias. Aquí tendríamos que definir, y nos sirve para hablar de estas dos, tendríamos que definir porque son cosas diferentes. Uno sería si le damos renovabilidad a esos materiales, es decir, si con esos restos orgánicos generamos otros envases, otros platos o lo que fuera, sería la estrategia 1, renovabilidad. Si hablamos de cambiar, imagínate, en lugar de botellas de plástico, poner botellas de vidrio, estaríamos hablando de superciclabilidad. Estamos utilizando algo más superciclable. No podemos ir, o sea, yo lo que también os digo es que vamos a intentar dar pequeños pasitos, porque es imposible a veces hacer cambios muy grandes. Si somos conscientes de que estamos utilizando un material que es difícilmente reciclable, que se pierde mucho valor, como puede ser un tetrabric, que es muy difícil de reciclar y que esas diferentes capas del material es que es casi imposible recuperarlo, pues igual optamos por pasar a utilizar vidrio o incluso en la restauración, como decía Ibar, pues vamos a intentar también utilizar botellas de vidrio en vez de botellas de plástico en nuestro establecimiento, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una estrategia. Y fijaros que son cosas muy sencillitas, o sea, que es que no vayamos aquí con estos grandes nombres elocuentes de superciclabilidad, no, que esto es muy aplicable y que nos tiene que llevar a pensar pequeñas soluciones que se puedan implantar. Y yo os diría que si de cada una para un negocio conseguimos una pequeña mejora, igual ya hemos conseguido 12 puntos que podríamos hacerle un poquito más circular. Y ese 1%, 1%, 1%, yo por lo menos es la transición que recomiendo. No decir, vamos a cambiar del todo el modelo, porque de repente se nos puede ir todo al traste, ¿vale? Fijaros, avanzamos. Coca-Cola está implementando, mira, Elizabeth, envases retornables. Elizabeth, muchas gracias. Fijaros que el envase retornable directamente sería otra estrategia. Luego, o sea, pueden ser varias. Aquí también depende de cómo lo entendamos, ¿no? O sea, superreciclabilidad, pues sí, estamos metiendo un material mejor, que se degrada menos. Pero en el caso de Coca-Cola o de envases retornables, podríamos estar hablando de que en realidad Coca-Cola nos está prestando, entre comillas, un servicio de envasado, porque el envase, entre comillas, es suyo. O si lo devolvemos, nos pagan algo por él. Con lo cual, Coca-Cola está diciendo, oye, el envase te lo estoy, entre comillas, alquilando. Si tú me lo devuelves, yo te compenso por ello. Y podría ser otra estrategia, se podría entender. Pero vamos, igualmente,
estos envases retornables sería otra estrategia. Fijaros, reparabilidad de componentes. Una de las cosas, y vamos a hacer una cosa, voy a contaros primero mantenimiento, ¿vale? Por el orden. ¿Por qué? Porque es mucho más importante y mucho más urgente el mantener las funciones y componentes en primer lugar. En primer lugar, fijaros que nos volvemos a la mariposa y decimos, oye, es que el mantenimiento es la primera de las opciones, es la más cercana, la más eficiente. ¿Por qué? Porque el mantenimiento está significando que aquello que se ha producido, aquello que está ejecutando una función, no deje de hacer esa función y que su vida útil sea lo más larga posible. Con lo cual aquí, ¿cómo enfocamos el mantenimiento? Pues varios modelos también. Yo puedo mejorar en los productos y servicios que ofrezco al mercado, mejorar el mantenimiento. ¿Cómo? Facilitando las instrucciones y que el propio usuario cliente mantenga mejor sus productos y servicios. Puedo como empresa hacer un seguimiento a quien me ha comprado el producto para que lo haga de la mejor forma posible y recordarle incluso las etapas de mantenimiento. ¿A quién se le ha olvidado, a quién no se le ha olvidado alguna vez llevar el coche al taller para cambiar el aceite? Que eso es algo como muy básico, muy obvio. Pues, ¿y si los fabricantes nos tuvieran en su base de datos y nos avisaran, o el mismo coche que a veces te avisa, a veces no, pero mejoraran mucho ese proceso de ayúdame y facilítame que yo haga el mantenimiento lo mejor posible para que esto no deje de funcionar? El objetivo es que si ya hemos gastado energía, materiales en poner algo en funcionamiento, que siga funcionando el máximo tiempo posible. Para eso es esencial el mantenimiento. Y fijaros, en todo, si trabajáis en la industria, es que el mantenimiento es la inversión más rentable que hay. Más rentable. Mantener algo bien, hacerle los mantenimientos, hacerle los cambios, utilizarlo, limpiarlo de la mejor forma posible, es la inversión más rentable que hay. ¿Por qué? Porque no requiere mucha energía, porque no requiere nuevos materiales, porque no requiere desplazar nada a ningún sitio, nada logístico, nada de energía. Entonces, podemos enfocar mucho el mantenimiento en ayudar a otras personas, ¿vale? En ayudar a otras personas a que mantengan sus productos. Ojo, podemos como empresa facilitar el mantenimiento de lo que hemos vendido. Y entonces aseguramos al usuario que vamos a alargar la vida útil y que su inversión es mucho más rentable. También podemos, cuando nosotros dices, es que yo no fabrico nada, es que soy una empresa de consultoría o soy una empresa de servicios. Bueno, pues mira a ver cuáles son tus compras, tus gastos o lo que tú utilizas y fíjate en que tengan mucho mejor mantenimiento, en que sea mucho más fácil de mantener. Y esa estrategia, aunque parezca pequeña, realmente puede suponer mucha diferencia a nivel económico de la inversión que has hecho, a nivel de sostenibilidad, etc. Con lo cual, quedaros con el mantenimiento. Mantenimiento, o sea, lo principal, algo que está funcionando, vamos a tratar de mantenerlo lo mejor posible para que siga funcionando indefinidamente. ¿Algún ejemplo en este tema o alguna pregunta? Bueno, yo creo Álvaro. que aquí hay dos puntos de vista y es el comprador, ¿no? El punto de vista Sí. del comprador, es decir, comprar materiales que tengan fácil mantenimiento o el tema de la obsolescencia programada que tanto están diciendo ahora que igual lo quitan, no sé. Sí. Y luego el tema del fabricante, ¿no? Pues tener en cuenta lo que tú dices, ¿no? Igual quizás hacer una base de datos para estar seguro de que los compradores hacen un buen mantenimiento y uso de sus componentes o de sus artículos, ¿vale? Yo lo veo un futuro o líneas de negocio de nuevas empresas, ¿vale? Líneas de negocio más sostenibles como puede ser igual Samsung o Apple o yo que sé, alguna de estas, ¿vale? Pero sí, al fin y al cabo, nosotros como consumidores sí que podemos hacer eso, tener en cuenta el hecho de que tengan un mantenimiento mucho más fácil. Porque yo, por ejemplo, sin ir más lejos, hace 6 meses se me estropeó una tele que una Samsung típica, no era LG, y todo el mundo me decía, nada, pues ahora compré una tele nueva tal. Y un amigo me dijo, ¿y por qué no la reparas? Y fíjate, no se me había pasado por la cabeza el repararla. O sea, yo que Sí.
me considero con una conciencia ambiental un poquitín superior a la media, ¿vale? Sí. Y a mí no se me había ocurrido llamar a un reparador y, aunque sea, pedir presupuesto. Y pedí un presupuesto que fueron 150 € reparar la placa base y ahí sigo con la tele 6 meses después, ¿sabes? Sí. Entonces, igual también es una cultura que incluso nosotros, que tenemos una conciencia ambiental Sí. un poco más de la media, no lo tenemos en cuenta. Joder, Álvaro, muchísimas gracias porque a mí me pasa lo mismo y a nivel práctico, o sea, si me preguntáis a Agustín, cuando yo estoy trabajando también o haciendo labores de consultoría o ayudando a alguien a hacer más circular, me pasa lo mismo y digo, es que, espera, a ver, yo no tengo por qué tener todo en la cabeza o darme cuenta de todo al momento. Vámonos a las herramientas, vámonos al EcoCanvas. Entonces, en cuanto vas pasando por una por otra, dices, coño, se me había olvidado, ¿y por qué no lo reparamos? ¿Y por qué no hacemos esto? Entonces, de verdad que esto para mí es como un proceso que a mí personalmente me ayuda a no dejarme nada en el tintero y a ir pasando por cada una. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, que diréis, joder, vaya chapa que está metiendo Agustín contando cada una de las estrategias, esto, cuando hacemos los procesos de apoyo a las empresas, es que es así. O sea, te sientas y para cada una de las oportunidades o segmentos empiezas a reflexionar sobre esto. Si no pasas por ellas, igual no te das cuenta. Entonces es pasar por cada una de las estrategias y decir, a ver, ¿cómo lo puedo aplicar en mí? Bueno, la persona con la que estoy trabajando, ¿cómo puedo consumir de una forma o de otra? Y cómo puedo hacer esto que, ¿sabes? Esto que dice Álvaro, caer en la cuenta de muchas cosas, que si no pasamos por encima, y igual ni nos damos cuenta, ¿no? Álvaro, muchas gracias. Y fíjate, justo me has dejado a huevo el pasar a reparabilidad de componentes. Es decir, si hacemos un mantenimiento correcto, hombre, obviamente no todo dura indefinidamente, ¿no? Pero si hacemos un buen mantenimiento y cuidando mucho la maquinaria, el cómo se hace, o sea, el ejemplo típico es una fábrica con una máquina y nos imaginamos al director de mantenimiento que lleva allí toda la vida, que se conoce las máquinas y a que los buenos directores de fábrica o responsables de mantenimiento miman muchísimo toda la maquinaria, lo engrasan, lo paran, lo reajustan, etcétera. Eso es un buen mantenimiento. Pero obviamente las cosas se rompen. Como decía un amigo mío, las cosas se rompen y además lo que tiene es que no avisan. O sea, se rompe y se rompió. Y en ese momento que deja de tener la función para lo que había sido diseñado es cuando hay que repararlo. Y cuando, ojo, bueno, el ejemplo que ha puesto Álvaro, cuando necesitamos que se siga haciendo esa función y muchas veces lo que pensamos es sustituirlo. Pon otro y no lo repares. Y fijaros cómo esto en nuestro día a día también es, el ejemplo que ha puesto Álvaro, o unos zapatos. O sea, yo cuando el otro día estaba dando clase de esto y dije, coño, tengo 3 pares de zapatos que tienen la suela un poco desgastada, que no sé qué, ¿qué te juegas a que si los llevo al zapatero le hace una reparación que quedan como nuevos esos zapatos? Yo por lo menos lo voy a intentar. Y esto si lo escalamos a nivel más grande empresarial, vuelvo a comentar las dos vías, las dos dimensiones en las que podríamos trabajar esta estrategia. Por un lado, si nosotros estamos poniendo algo en el mercado, somos fabricantes, estamos diseñando productos y servicios. Lo que podemos pensar es, primero, ¿cómo yo puedo hacer mucho más reparable esto que estoy poniendo en el mercado? En función de el proceso que hay que hacer para la reparación, en función de cómo yo aglutino esas zonas de desgaste o esos puntos más débiles, ¿no? En los que sé que se pueden, ojo, esto no es vender obsolescencia programada, esto es que las cosas se rompen y obviamente en determinadas máquinas hay puntos más débiles o más sensibles al desgaste. Pues ¿cómo lo puedo concentrar? ¿Y cómo puedo concentrar eso para que además sea fácil de reparar y que el usuario, hasta que el usuario lo pueda hacer? O sea, en el sumum de la perfección sería, yo te estoy dando el conocimiento, hasta te doy las herramientas y te doy hasta las piezas para que lo intercambies como fabricante. Y eso sería fomentar la reparabilidad de todos esos componentes. O también, eso sería yo como fabricante, o también lo que puedo hacer es yo como consumidor, como consumidores, como empresas que consumimos ciertos productos, buscar aquellos que son lo más reparables posibles. Lo más reparables en función de la disposición de piezas, en función de cómo está diseñado ese producto para que sea lo más fácil, y os aseguro que al final eso económicamente compensa, pero es ambientalmente mucho más rentable, ¿vale? Con lo cual, esa reparabilidad tenemos que perseguirla, tenemos que buscarla. Y también,
como decíamos antes, otro modelo de negocio. De verdad que yo creo que hay mucho futuro en los modelos de negocio basados en esta reparabilidad. Los modelos tradicionales como zapateros, como muchísimas cosas artesanas, el tema de reparar, fijaros, hay dos tendencias. Cada vez se está yendo menos, o sea, a eliminar la obsolescencia programada. Con lo cual, cada vez hay más necesidad de reparar. La obsolescencia programada lo que nos llevaba es a consumir, a decir, desechar algo y reemplazarlo por uno nuevo. Cada vez se está eliminando la obsolescencia programada, porque cada vez queremos que las cosas duren más. Si queremos que duren más, quiere decir que cada vez va a haber que repararlas más. Con lo cual, también va a haber muchas oportunidades de negocio en la reparación. ¿Cuántas empresas de reparación de tecnología? Empresas de, fijaros, de reparación de plásticos. Tuvimos a unos emprendedores que tenían Plastic Repair. Si lo queréis buscar, Plastic Repair. Algo tan difícil como es reparar plásticos, pues ellos han inventado una fórmula para reparar piezas de plástico, volverlas a poner como nueva y que vuelvan a seguir funcionando. Bueno, pues todas estas tendencias van a cada vez crecer más, ¿vale? La reparabilidad. ¿Alguna cuestión? Si queréis comentamos esta, actualizabilidad, cómo podemos ser actualizable y paramos porque son muy similares. Si nosotros, fijaros, hemos hecho un buen mantenimiento, aunque tengamos algo que estamos reparando y que sigue funcionando, pero necesitamos actualizar a los procesos actuales, actualizar a una mayor demanda, actualizar, yo qué sé, las prestaciones. Imaginaros un teléfono móvil que tiene una mejor cámara, imaginaos un ordenador que queremos actualizar con más memoria RAM. Primero, si somos fabricantes de productos, una estrategia muy potente para fomentar la economía circular es: te voy a ayudar a que sea actualizable. Tú te vas a comprar algo que vas a poder ir actualizando fácilmente. Aquí hay marcas que sí que en el pasado, por lo menos, lo han hecho, no sé si conscientemente o no, pero os puedo poner un ejemplo de un ordenador de Apple, un MacBook, de hecho tiene, o sea, es el MacBook Pro del año o hasta el año 2012. Era un ordenador súper actualizable. Pongo siempre el ejemplo. Era un ordenador que es un portátil que se le podía cambiar todos los componentes internos, todas las memorias RAM, todos los almacenamientos, y que a día de hoy es una unidad, un modelo muy cotizado, porque actualizado a la mejor versión es mejor que los ordenadores que ahora se están vendiendo. Tiene 32 GB de RAM, tiene discos duros de estos físicos, tiene memorias físicas, memorias la leche. Fijaros, no sé si era a propósito o no, pero esos ordenadores de 2012, con más de 10 años, ya están, o sea, siguen actualizándose. ¿Qué es lo que el sentido contrario? Bueno, pues ahora se pasa a ordenadores que tienen soldados todos los componentes, toda la placa base, y que tú no puedes actualizar ese hardware. En el lado contrario. En telefonía móvil, os puedo dar el ejemplo de Fairphone. Fair, F-A-I-R, Fair de justo, Fairphone. Es un teléfono totalmente actualizable en el que tú te compras el modelo y luego puedes actualizar los diferentes componentes como el módulo de la cámara, el módulo de la batería, el módulo de lo que sea. Y es un teléfono fabricado con materiales justos, con la circularidad en el medio, etc. Eso serían como algo, ¿no? Como fabricante. Y vuelvo a la otra dimensión. ¿Y cómo yo puedo elegir productos, servicios o materiales que yo sepa que voy a poder actualizar? Incluso, fijaros, que voy a poder actualizar o que no necesiten ser actualizados, que esa es otra, porque muchas veces estamos pensando en yo necesito actualizar, oye, ¿y por qué no elijo algo que tenga un diseño más sobrio, un diseño atemporal y que no haga falta que lo tenga que actualizar? ¿Por qué no voy a ciertos diseños o ciertos componentes que ya de por sí haga que no necesiten actualizarse? En realidad no necesita ser actualizable porque se va a mantener actualizado, ¿no? Pero estoy pensando en eso. ¿Alguna duda, aportación, ejemplo de reparabilidad, mantenimiento o actualizabilidad? Sí. Yo, como reflexión, lo que me viene a la cabeza es que todo este tema de
del actual que tenemos, ¿no? La sociedad actual que tenemos del usar y tirar, ¿vale? Es lo que tenemos que evitar, ¿no? Y volver un poco a lo que había anteriormente, ¿vale? Que es pues el tema de los envases que habéis visto de la Coca-Cola, lo hacía la casera. Yo no tengo tantos años, pero tengo un vago recuerdo de ir a llevar la botella de la casera a la tienda Ultramarinos. De reparaciones, mis abuelos, todas radios, tostadoras o lo que sea, todo se reparaba. Entonces, yo en esto de estrategias circulares, creo que una buena fuente de ideas serían la generación que todavía está de 90, 80 años, ¿sabes? Eso sería una buena fuente de personas de estrategias circulares, porque es que yo creo que todo esto de la economía circular es volver a un sistema o quitar un sistema actual que es insostenible. Sí, 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 o sea, Sí, tal cual lo ha dicho Álvaro, o sea, no tengo nada más que añadir, ¿eh? Lo suscribo sí. totalmente. Sí, Agustín, tomando como ejemplo lo que dice Álvaro, pues, a ver, a mí me encantan la vajilla, temas de vajilla y poner la mesa y todo esto. Entonces, colecciono y utilizo mucho, muchísimo, vajillas que se han desechado en casas de abuelas. Pues cuando fallece alguien y vacían la casa, pues eso normalmente va, si es de calidad, a un anticuario y si no, pues a mercadillos y todo eso. Y yo acepto donaciones, entonces me regalan estas vajillas y las utilizo. Cuando hago servicios de desayuno, cosas de estas, las utilizo. Pero es que he visto que hay otra tendencia, hay otra visión que me parece súper interesante, que es utilizar toda esta porcelana antigua en joyería, Ajá, ¿sabes? vale, Entonces, a lo mejor hay gente vale, muy jovencita que no se va a poner un servicio de té con su jarrita de leche y todo esto, pero utiliza partes de esas porcelanas para hacer joyería o complementos de moda. genial, genial, genial. Y sigue todo eso, además que son porcelanas de mucha calidad muchas veces, Claro, de pues manufacturas que ya, por ejemplo, en España había sí. manufacturas maravillosas de esto y ya todo eso no queda, es que no hay posibilidad ni de reproducirlo. Oye, Ibar, Entonces, pues muchísimas gracias. Fíjate que la idea, vamos a hablar luego de valorización en cascada y es cómo conseguir rescatar el valor de ciertos productos para volver a utilizarlo o repensar cómo yo cuando pongo un producto en el mercado puede tener diferentes, ¿no? diferentes estados de aprovechar ese valor. O sea, que ahí iría por ahí, ¿no? Cómo yo puedo utilizar cosas que ya están para seguir dándoles valor. Voy a avanzar un poco, que si no nos pilla el toro. Fijaros. Igual que hemos dicho que podemos actualizar, podemos tener en cuenta reutilizar. Reutilizar. Es decir, algo que sigue funcionando. Algo que no ha perdido sus características, que sigue funcionando perfectamente. ¿Cómo podemos hacer para que se reutilice sucesivamente? ¿Vale? Aquí hay una diferencia, no es a la vez, no es al mismo tiempo, sino que es de forma sucesiva, como algo que estaba funcionando, como lo que dice Ibar, por ejemplo, ¿no? para la misma función, no es una valorización en cascada, es decir, algo que se estaba utilizando por una persona, por un usuario, por un cliente, cómo puede seguir utilizándose con la misma función para otros usuarios. Entonces aquí, rápidamente las dos estrategias. Yo cuando pongo en el mercado algo puedo fomentar esta reutilización entre usuarios y puedo hacer que se fomenten mis productos. Y os voy lo ponía en una de las píldoras el ejemplo, la marca de ropa Patagonia, lo que hace es, y hay otras marcas, que lo que hacen es, te ayudan a comprar sus propios productos de segunda mano. Básicamente, estas empresas han visto otra línea de negocio en acreditar, por un lado, tiene dos beneficios como empresa, ¿no? Si dices, ¿cómo yo voy a fomentar el uso de segunda mano? Bueno, pues fijaros. Bueno, deciros que he oído hace nada la noticia. Sabéis que Inditex está lanzando la plataforma de compra de segunda mano de su propia ropa. O sea, ojo, si lo hace Inditex con unas prendas que, entre comillas, pudiéramos decir cuántos usos van a tener, ¿no? O qué calidad tienen como para aguantar muchos usos, que no está pensado para eso, por lo menos, ¿no? La moda rápida, y ahí no entro en más valoraciones. Pero fijaros,
A nivel de negocio tiene mucho sentido. O sea, mi reflexión es si Inditex está entrando a nivel de negocio, sin entrar en más valoraciones de temas de sostenibilidad o lo que sea, tiene mucho sentido. Esta reutilización, lo que podemos es empujarla como productores, como vendedores, ¿no? De ciertos productos, que nos va a ayudar a tener un nuevo nicho de clientes, porque hay gente que igual no puede acceder a nuestros productos y le estamos dando la oportunidad que bajo nuestro paraguas compren nuestros productos de segunda mano, y seguramente el día de mañana esa persona acabe comprando nuestros productos nuevos. Y por otro lado, lo que podemos es apoyarnos en este mercado de segunda mano. ¿Por qué no nos dedicamos a la compra-venta y a dar salida a productos de segunda mano? Podemos hacerlo como siendo una plataforma, siendo un Wallapop, ¿no? Siendo un Wallapop en el que en este mercado de segunda mano conseguimos que las cosas sean utilizadas de nuevo, incluso como Gratix, la plataforma que vino al evento a presentar. ¿Cómo podemos nosotros facilitar y ser catalizadores de esta reutilización entre usuarios? Y la tercera dimensión, fijaros, es que hay 3 dimensiones, y la tercera dimensión sería cómo yo, como consumidor, puedo empezar a consumir y a utilizar productos de segunda mano y productos que ya tienen otra, o sea, que vienen de otra vida. Y aquí a nivel empresarial hay muchísimas soluciones. Hablábamos con una empresa, y cuando era una gran empresa, y decía, claro, es que nosotros tenemos muchísima renovación de mobiliario, muchísima renovación de equipos informáticos, y una de las soluciones que se propuso y que se iba a implementar era ¿por qué no hacemos la reutilización entre nuestros propios empleados? ¿Alguien de aquí quiere mesas de oficina? ¿Alguien de aquí de los propios empleados quiere reutilizar y comprar y llevarse ordenadores? Eso cada vez se está imponiendo más. Y el tema de que consumidores o como empresas utilicemos cosas de segunda mano. ¿En qué momento nos han dicho que es necesario, por ser una empresa, consumir todo nuevo? No. Igual es verdad que por ser una empresa necesitamos desgravarnos ese gasto, y entonces necesitamos buscar pues, a un intermediario que sea una empresa para poder desgravar ese gasto. Y no vamos a utilizar Wallapop, ¿no? A nivel profesional como empresa. Pero salvo eso, os animaría a utilizar y a fomentar esta reutilización de segunda mano. ¿Alguna idea o reflexión sobre esto? Pues que tendría también, por ejemplo, o sea, no directamente, pero que una plataforma como Wallapop pudiera tener este régimen fiscal donde se pudiera incentivar a las empresas a comprar de segundo uso. O sea, cómo vamos claro. preparando también toda la estructura legal fiscal de los gobiernos para incentivar este consumo de segunda mano. Sí, sí, totalmente, Mariana. O sea, desde el desconocimiento técnico exacto, pero yo creo que en realidad esa estructura ya está, porque fijaros, si nos ponemos como particulares, una venta de algo de segunda mano sí que grava. O sea, sí que tendríamos que hacernos facturas entre particulares, y es algo que Hacienda está detrás para intentar, ¿no?, llevar ese control, etcétera. E incluso si vendemos algo a una empresa, claro que podríamos hasta hacer una factura a nivel personal. Yo he hecho una factura de te he vendido algo, y eso tiene un gravamen. O sea, no sé si es el 4 o no sé si es el, ¿vale? Pero sí que tiene. Lo que pasa que es como muy difícil todavía, muy, ¿no?, muy difuso. Pero sería... O sea, a nivel usuarios, también os digo, a nivel usuarios, os animaría. Siempre pongo el ejemplo. ¿Cuántos pares de zapatos os habéis comprado en Wallapop? Lo puse el otro día, no sé si lo dije, pero es... a ver, que es que la cuestión es que hay muchísima oferta de productos nuevos a estrenar, y eso se considera segunda mano. Pero es que hay muchísimos productos que están esperando a ser usados por primera vez en el mercado de segunda mano. Vamos a ir a utilizarlos. O sea, pensad siempre, hacer análisis de cada vez que yo vaya a comprar algo, todo lo que se ha tenido que gastar en producir ese bien, en traerlo desde donde lo han fabricado, en las emisiones, etcétera, y de repente igual un vecino de 3 calles más para allá lo tiene igual y con la misma funcionalidad. Pues realmente, y mucho más barato por la mitad de precio. Es que no tiene ningún sentido, de verdad, muchas veces las compras nuevas. Avanzamos para que nos dé tiempo, ¿vale? Fijaros, si hablamos de venta de segunda, o sea, utilización de segunda mano, que quiere decir el mismo bien, producto o servicio, lo utilizamos sucesivamente y cambia de usuario, ¿vale?
Podemos hablar de compartir, que sería algo así como en el mismo momento, en la misma fase de uso, solapamos para que varios usuarios, varios clientes lo usen a la vez. Esto lo que hace es que esa eficiencia en esa fase de uso concreta se multiplica. Si pensamos en el transporte con BlaBlaCar, es el ejemplo que sí más fácil. Decir, oye, pues es que un coche que va de A a B, si se comparte entre 4 personas en lugar de ir una sola, es que multiplica por 4 la eficiencia. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar o podemos fomentar con esta estrategia. También, ojo, también el tema de, imaginaros, plataformas de compartir entre usuarios o de alquiler entre usuarios. Imaginaros que os habéis comprado una autocaravana y vais a una plataforma para alquilarla. Estamos compartiéndola entre múltiples usuarios. Esa autocaravana que está ahí parada la mayor parte del tiempo que cuando yo no la utilizo, puede compartirse y utilizarse, sigue siendo mía, sigue siendo mi propiedad, pero estoy metiéndole una compartición para que esa caravana, en realidad no haría falta que se fabricara una nueva, porque esas personas no la tienen que comprar, pueden alquilar una que ya está fabricada y que está ahí, que es la mía y que está parada. Entonces conseguimos una alta eficiencia en el uso de ese bien. Fijaros que aquí vuelvo a la misma, varias dimensiones. Yo puedo fomentar este tipo de modelos, puedo buscar oportunidades de negocio en hacer más eficiente el uso de ciertos productos, de ciertos servicios. Y por otro lado, yo puedo como usuario, como empresa, como consumidor, utilizar esos productos compartidos o esos productos con mayor eficiencia. Entonces, siempre pensad en varias dimensiones, ¿vale? En cómo lo puedo, incluso habría 3 dimensiones. Yo como empresa, en mi producto, en mi servicio, fomento que se comparta. Yo como emprendedor pienso una línea de negocio que se apoye en este modelo de negocio de compartir, y igual creo una plataforma o hago algo. Y luego la tercera es yo como consumidor, la tercera dimensión, cómo puedo meterme en esta estrategia de compartir. Fijaros, permitidme que avance y así no nos quedamos con ninguna en el tintero y luego si no comentamos las que tenemos. En código abierto, fijaros, todo lo que yo pueda liberar y compartir de cómo se pueden arreglar mis productos, cómo toda la información que yo pueda liberar de ciertas patentes, de ciertos materiales, de todo lo que pueda aportar a la sostenibilidad, nos puede ayudar y puede ayudar a todo el entorno, a muchísimos actores, a que puedan implantar esas soluciones. Básicamente es cualquier solución que yo pueda generar, cualquier producto que pueda poner en el mercado, que yo libere como con código abierto y que esté abierta para que cualquiera lo utilice, que se pueda utilizar. Y claro, si no conocemos todos estos modelos de negocio de código abierto, como puede ser, si os imagináis, Internet. Todo el mundo conoce WordPress. WordPress es un modelo de código abierto. Es un modelo en el que hay una plataforma gratuita que cualquiera puede utilizar y se puede instalar y puede ejecutar. Y después hay un ecosistema de empresas que producen mejoras, que producen plugins, que producen plantillas, que producen muchas cosas. Y ahí es donde está el modelo de negocio del código abierto. Bueno, pues podríamos pensar en una idea en la que un fabricante pone a disposición en código abierto elementos o diseños para construir en 3D algo que es mucho más circular, mucho más sostenible. Bueno, y ese fabricante lo que puede es, o igual puede empezar a vender impresoras 3D o dar servicios de impresión 3D. Yo te dejo los planos en código abierto, pero si queréis que os lo imprima, que es algo un poco más difícil, lo hacemos nosotros. Fijaros, otra de las estrategias, desmaterialización, digitalización. ¿Cómo podemos quitar el máximo material posible? El máximo material posible a lo que estamos fabricando, lo que estamos consumiendo. En realidad, fijaros que si pensamos en materiales, en la renovabilidad, la 1, renovabilidad de materiales. ¿Cómo puedo en un envase poner un material renovable? No, es que ¿cómo puedes directamente quitar ese envase? ¿No? Entonces piensa en
cómo puedes hacer la estrategia más eficiente. Ese envase que no existe es mucho más eficiente que todo lo renovable que pueda ser, que sea biodegradable, etc. Entonces siempre pensemos en cómo podemos quitar materiales, porque quitar materiales, si pensamos en toda la cadena, quiere decir quitar un material que ha tenido que ser extraído, que ha tenido que ser procesado, que ha tenido que... y tiene muchísima repercusión en toda su vida útil de cómo ha sido, ¿no?, fabricado, extraído. ¿Y cómo podemos digitalizarlo? El ejemplo que suelo poner es las instrucciones. ¿Por qué no sale una normativa en la que no existan instrucciones físicas en papel de todo lo que compramos o todo lo que hay en el mercado? Si es que con un código QR ya estaría resuelto. Ahora además, después del tema de los menús en los restaurantes, de la pandemia, etc. Entonces, esa desmaterialización lo que nos lleva, fijaros, y aquí lo que tenéis también es otro enfoque, ¿no? De otra, un poco más allá, que es donde nos dice kilómetro cero y bajo demanda, que sería cómo podemos hacer para que los bienes y productos sean producidos y fabricados allí donde son necesitados. O sea, producir bajo demanda, el tema de las impresoras 3D que os decía, llegará el día en el que cuando nosotros queramos comprar un producto, simplemente vayamos a la tienda de la esquina o lo encarguemos por internet y se fabrique en la tienda de la esquina que tiene una impresión 3D y yo vaya a buscarlo. Y se ha fabricado bajo demanda porque yo lo he pedido y lo he pagado antes de que se haya producido y a kilómetro cero porque lo han producido aquí al lado. Esa es la desmaterialización y digitalización a la que tenemos que ir para consumir menos materiales. La estrategia número 10 sería el reacondicionado industrial y la reventa. Si lo tuviéramos que reordenar, fijaros para que lo visualicéis correctamente en el orden de importancia que podría tener, digamos que tendríamos en primer lugar un mantenimiento para que no pierda su función. En segundo lugar, una reutilización, redistribución, es decir, si yo consigo hacer un mantenimiento y seguir usándolo yo, genial. Si yo no lo necesito, pero no necesita ser reparado, pues lo que utilizamos es mercado de segunda mano, reutilización, redistribución. Sí que necesita ser reparado de alguna manera, podemos tener como una reparación o la remanufactura. Digamos que la reparación es algo menos invasiva y menos intensa en recursos y en materias. Una reparación es algo pequeño, ¿no? Es algo que igual una pieza, que igual... Y, muy importante, la reparación sigue teniéndola el mismo usuario. Es decir, si a mí me reparan algo, yo lo sigo utilizando. O sea, esa reparación sirve para que yo siga usando eso. En el tema de la remanufactura o reacondicionado, la diferencia que tenemos es que lo va a utilizar otro usuario. Eso se reacondiciona, que es algo así como repararlo, volverlo a poner a punto y se revende o se utiliza por otro usuario. Pues fijaros, claro que hay aquí en esas tres dimensiones muchísimas oportunidades de hacer cosas. Si yo soy un productor, si yo soy un fabricante, hay muchísimas empresas que lo que fabrican directamente está diseñado para que se pueda remanufacturar, reaprovechar en futuros o para futuros clientes. Empresas que fabrican maquinaria, que fabrican muchas cosas, ya sabiendo que si tienen que recuperar esa máquina y volver a remanufacturarla o reacondicionarla, a ellos les va a ser mucho más fácil y más rentable para utilizarla para el siguiente cliente. Fijaros en el tema de la automoción. Hay muchas empresas que se dedican a reacondicionar y reparar, remanufacturar, perdón, pues componentes de automóviles. Desde transmisiones hasta los propios turbos, embragues, etcétera. Lo que hacen es, los compran que están averiados, los reparan y te venden ese reparado. De tal forma que aquí hay mucho de vamos a coger algo que con una pequeña intervención pueda seguir teniendo vida útil. Os voy a decir tecnología. ¿Por qué como empresas no consumimos y utilizamos tecnología reacondicionada? Si ahora ya te dan hasta la misma garantía. En mi caso concreto, y creo que lo habíamos hablado aquí, no sé si ha sido en otra clase, aquí disculpadme que a veces no sé dónde lo he dicho. Back Market es una plataforma de venta de productos tecnológicos reacondicionados.
no sé, nosotros tenemos ya los ordenadores, los teléfonos móviles, todo reacondicionado. Más barato, con la misma garantía y que funciona perfectamente. Y además la satisfacción de estar dando una vida a algo que ya estaba ahí, ya está ahí. Lo hecho está. Vamos a darle más uso. Fijaros, permitidme que termine con las dos, aunque sea un poco el sprint, y así comentamos ahora en este tiempo que queda. Valorización en cascada. Aquí es el ejemplo que os ponía antes con Ibar. ¿Cómo podemos, o bien, repensar cuando ponemos en el mercado los productos y los servicios, repensar en todo el ecodiseño que vaya a tener muchas vidas útiles y en diferentes grados todo lo que pongo en el mercado? Si yo pongo en el mercado algo con un embalaje, ¿puedo pensar en que ese embalaje pueda tener otra vida útil más allá? Imaginaros que alguien nos está vendiendo pues, un equipo electrónico y lo está envolviendo en poliestireno expandido, en el corcho blanco básicamente. ¿Y si se le ocurriera que en ese corcho blanco, ya que va a hacer el embalaje para enviarme a mí el producto para que lo pueda comprar, ¿por qué no lo diseña como si fuera una pequeña nevera para ir a la playa? Oye, pues me estás mandando un producto y te estoy pagando también el embalaje con un pequeño ecodiseño. Es que casi ese embalaje me lo puedes mandar para que a mí me sirviera como una nevera para irme a la playa en verano, que ahora están muy de moda, ¿no? Esas neveras blancas que se han puesto así súper chic. De repente hemos conseguido una valorización en cascada. Cuando yo produzco algo, en la siguiente etapa pueden seguir utilizándolo y no se pierde el valor. Esto desconozco si es premeditado o no, o tiene solo un efecto de marketing, pero una conocida marca de agua, Solán de Cabras, con unas botellas azules muy bonitas. ¿Quién no ha tenido en su cocina una botella de agua comercial como jarra o la ha utilizado? Bueno, pues, ¿y por qué no se piensa para dar una valorización en cascada? Tú te compras una bebida, te compras un producto de alimentación, ¿y por qué no ese envase lo vuelves a poner? En un ejemplo muy de ahora, que vamos, que el otro día salió a la luz en Mercadona. Hay una marca de aceitunas que tiene unos botes que tienen marcas, que son unos botes ya de vidrio como bonitos, con una tapa bonita, etcétera. Un bote que obviamente, claro que irías a una tienda a comprar ese bote. Fijaros, valorización en cascada. Te estoy poniendo un envase y un producto, además de que seguramente voy a tener más ventas porque la gente lo va a comprar, porque se le da más valor. No es un bote que tenga que tirar, no es un bote de plástico, sino que es un bote de vidrio, además es bonito y va a ser útil porque tiene sus medidas y todo. Además de tener más valor en cascada, seguramente yo voy a generar más ventas. Y eso vamos a conseguir que a la vez sea mucho más sostenible. Y por último, que creo que es de las estrategias más potentes a nivel macroeconómico y a nivel conceptual y que va a generar más cambios, que sería la servitización. Cambiar el modelo de negocio de productos a servicios, de la propiedad al uso. No ser tanto los propietarios de algo, sino disfrutar de las funciones concretas que eso me ofrece. Entonces, aquí tiene varias dimensiones. Primera, como fabricantes, como empresas que estamos poniendo algo en el mercado. Primera, analizar muy bien cuál es el valor concreto que se le da o que da mi producto a los clientes. Y quitar todo lo que es superfluo, porque en realidad yo lo que necesito es solo trasladar al cliente esa funcionalidad, eso concreto que es lo que le sirve. Ese proceso y que yo pase, en lugar de venderle algo, a darle un servicio, va a hacer que por mi propio interés como empresa que lo está construyendo, fabricando, quite muchísimos elementos que son superfluos porque me cuestan dinero y el cliente no le ve valor. Así que embalajes, cosas accesorias, etcétera, lo voy a quitar. Eso hacia atrás redunda en menos materiales, menos consumos, etcétera. En esa misma dimensión de yo como productor, como una empresa que pone en el mercado algo, si yo soy el propietario de eso que estoy poniendo en el mercado, porque en realidad se lo estoy alquilando, me interesa que sea lo más duradero posible. Me interesa que el cliente haga un buen mantenimiento.
Me interesa que sea reparable, me interesa que tenga materiales que yo pueda recuperar, me interesa que cumpla muchas de las estrategias anteriores porque es mío. Cuanto más esté en el mercado funcionando, más rentabilidad me va a dar. Fijaros cómo de repente cambia el chip. Si yo soy un consumidor, bueno, pues puedo ir a modelos de pago por uso, en el que no me hace falta comprarme algo para disfrutar de ello. Y aquí hablamos del mítico renting de los coches. Bueno, pues esto es de toda la vida, ahora está fomentándose más, pero fijaros que en el futuro el sector de la automoción seguramente haya muy pocos coches en propiedad, porque ¿para qué queremos un coche? Yo lo que quiero es que me lleven de A a B. Y seguramente con los coches autónomos, con las nuevas tecnologías, es que ni tenga coche. Cojo una aplicación, le doy a clic y me viene un coche a la puerta y me lleva de A a B. Y no necesito que el coche sea mío. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que la responsabilidad de que esos coches duren lo más posible, no se estropeen y ojo, y sean lo más eficientes también, en el consumo energético, sean lo más eficientes, ¿a quién le va a interesar? A las compañías que me den ese servicio. Y al final eso redunda en que eso es más sostenible. Entonces, todo esto es verdad que si lo llevamos al extremo tiene ahí ese lado oscuro de qué pasaría si en el mercado fuera todo servicios y viviéramos en una vida Netflix, ¿no? En el pago por uso, en el que todo fuera de suscripción. Ahí no me meto, pero de momento la sostenibilidad es patente en todo esto. Entonces, pensad qué cosas yo puedo utilizar en lugar de comprar. Y aquí hay muchos modelos de negocio y vuelvo a las 3 dimensiones. Dimensión de soy productor y soy una empresa que fabrica, ya lo hemos hablado. Dimensión de me voy a meter en este modelo de negocio, vamos a aprovechar esta oportunidad de negocio. Pues igual voy a montar una biblioteca de ropa. En Reino Unido, en Holanda, sí que he visto ejemplos de bibliotecas de ropa. No es una tienda de ropa, es una biblioteca de ropa. Tú llegas allí, te haces socio y simplemente pagas una cuota para usar X prendas. Y es como una biblioteca. Uso esta prenda, la devuelvo, ellos se encargan de limpiarla, de hacerle el mantenimiento y yo cojo otra prenda. Y así yo no necesito comprar ciertas prendas. O eso sería me monto en ese modelo de negocio de la servitización, de estrategia de circularización, o en el modelo de consumo. Y porque yo no consumo otros productos que me dan el servicio. Y así lo que estoy también es evitando que se tenga que fabricar algo y también haciendo que quien se responsabilice de realmente mantenerlo bien se preocupe mucho por eso, ¿no? Aquí fijaros como también la obsolescencia programada está con los días contados, porque si a mí me están ofreciendo un servicio, obviamente quien lo ha fabricado y quien es el propietario le interesa muy poquito que eso deje de funcionar, porque si no yo voy a exigir que me lo cambien, que me lo reparen y los costes los asumen esas empresas. Fijaros, todas estas 12 estrategias, ahora paramos para estas últimas ver si tenemos algún ejemplo y queréis que pongamos algún ejemplo más de todas estas y hagamos una última reflexión. De estas que hemos visto, ejemplos o dudas o comentarios. Sí, Iván. Agustín. A ver, yo creo que aquí en España todavía hay que abrir mucho campo al respecto de utilizar cosas de segunda mano, que sean de uso compartido, de servicios, porque creo que está un poco en la idiosincrasia, no sé si por una cuestión histórica o qué, pero está muy metido en el ADN que las cosas sean propias, de propiedad, que en cada casa haya una lavadora. Bueno, por ejemplo, el tema de los zapatos que has comentado antes, en realidad lo de utilizar un zapato de segunda mano te explota un poco la cabeza. Pensar, ¿cómo? Pues te voy a contar que en un sitio muy pequeño, o sea, en un pueblo perdido de Castilla, que no debe de haber ni 150 habitantes, hay un centro de formación artesanal que tiene homologación europea y allí está en León, y allí hacen cursos de zapatería, de construcción de calzado, ¿vale?
Entonces es un nicho de mercado súper pequeño, pero muy fiel, porque todavía hay personas que por cuestiones ortopédicas le tienen que hacer el zapato a medida, ¿vale? Entonces, la RSC de este centro es que hacen un curso una vez al año de reparación de calzado y la gente, el pueblo, la ciudad, lo que sea, donan calzados que ya no van a utilizar, los alumnos aprenden a reparar el calzado y luego ese calzado se No, distribuye a familias o personas que tienen menos recursos. mira. Entonces es que me parece algo redondo. Y yo he Me- estado viendo el centro y he visto los calzados, cómo entran y cómo salen, y dices, si es que yo me lo compraría, parece que está nuevo. ¿Sabes? En serio, parece que está Sí. nuevo. Es una pasada Y lo que hacen. pues Ibar, es que eso, claro, al final, con lo que dice Ibar, también me surge otra reflexión de todo esto que os he contado de las estrategias, muchas veces no se pueden hacer aisladas en cuanto a las puedo implementar yo solo. Necesito ese ecosistema de empresas, de entidades, porque al final esto de la economía circular es que hay muchos actores. En todo esto que hemos hablado hay muchos actores que intervienen. Entonces siempre tenemos que pensarlo como un sistema y como que estas estrategias van a afectar a otras entidades, a otras personas y que es todo un sistema. O sea, aquí la economía circular, por mucho que yo cambie, sinceramente el cambio es muy pequeñito. Y normalmente cuando conseguimos, el ejemplo que pone Ibar, cuando conseguimos involucrar a varios agentes, y por eso también acordaros, es que no es todo, o sea, esta herramienta del EcoCampus al final, pues Nicola Cerantola está bastante pensado. Por eso hemos hecho en su día el mapa de stakeholders, porque al final hay una serie de entidades alrededor, satélites y con más o menos relación, que tenemos que tenerlas ahí en el radar para decir, ¿y esta estrategia cómo va a afectar con estas entidades? ¿Cómo puede funcionar? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque, por lo que dice Ibar, ¿no? O sea, pues yo tengo una comunidad en el pueblo, tengo unos alumnos, y todo eso, si yo lo he analizado previamente, soy más consciente. ¿Sabes? Lo que decía Álvaro, es que pues no se me ocurre en ese momento hacerlo. Pues herramientas como estas y procesos de pensamiento estructurados como esto que nos obligan a pasar por cada fase, a reflexionar cada una, es de donde salen las ideas. Y, hombre, y yo, pues como reflexión final, por si os sirve, obviamente esto es un proceso arduo, esto es un proceso intenso, obviamente. O sea, claro, es que esto no es ponerme, venga, vamos a ponernos aquí a ver si somos más circulares y echamos un ratito. No, esto requiere tiempo, requiere recursos, requiere reflexión, requiere de un equipo de gente que esté pensando en torno a una empresa o una idea, cómo se puede mejorar y que, fijaros si nos pusiéramos, que puede ser también una idea, os digo, si nos pusiéramos en un proceso de crowdsourcing, de innovación colectiva, en el que para diferentes empresas, y no sería, fijaros, os lo lanzo como idea, es decir, un servicio en el que una empresa plantea un reto y entonces en comunidad vamos a intentar ayudarle a implantar estrategias de economía circular. Pues eso sería mucho más potente, porque esto va de sistemas, de sinergias, de muchas entidades y a la vez de aplicar estas estrategias, ¿no?, que nos permitan ser más circulares. Bueno, no sé si hay alguna reflexión final, son las 11:02, yo intento siempre cumplir el tiempo. ¿Alguna reflexión final sobre esto, sobre estrategias o preguntas? Las personas que estáis por aquí. Bueno, pues, a ver, dejo el tiempo. Bueno, fijaros, la idea es, esta es la versión express de 12 estrategias. Me gustaría que para el próximo día pudiéramos profundizar en la versión... Álvaro, no sé si vas a aportar algo. Preguntar. No, perdona. Nada, no, vale, encantado. La siguiente sesión lo que vamos a hacer va a ser profundizar en muchas otras estrategias y más desarrolladas que puede que no entendamos ahora mismo. Decir, pero ¿esto cómo es economía circular? Bueno, pues vamos a intentar ir a ver ejemplos o pequeñas estrategias que pueden al final facilitar esta transición a la economía circular. O sea, hay algunas muy evidentes, que son las que hemos visto ahora, la versión express, o sea, 12 estrategias súper evidentes, concretas, pero es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer a nivel de entidades, de financiación, de políticas, de muchas cosas. Entonces, tenemos que ser un poco facilitadores de este cambio.
y por eso vamos el próximo día a profundizar en esas, ¿vale?, estrategias que pueda haber. No sé si hay alguna aportación, alguna pregunta más. Pues sin más, esta era la píldora de hoy, el trabajo de hoy sobre las estrategias. Si os parece, nos vemos el próximo jueves a las 9:30. Nos quedarían 2 jueves, ¿vale? Nos quedarían el siguiente y el siguiente. Así que nada, las personas que habéis estado por aquí, muchísimas gracias por estar. Que sigamos aquí acelerando en circular y nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Para seguir avanzando con estrategias de economía circular. Muchísimas gracias, Álvaro, María, Elizabeth. Venga, muchas gracias, Agustín, a ti. Tomás, Vale, muchas gracias. gracias. Nos vemos. Un saludo. Hasta luego.